Bueno, pues hoy, ¿qué biografía nos toca? ¿Os acordáis? María. Y terminamos ya las biografías, ya con esta, que la verdad que fue una pasada estudiar la vida de María durante estas semanas que he podido estar estudiando. El próximo domingo no tenemos estudio a las 11, o sea que será el culto a las 12, así que se puede descansar un poquito más. Y luego en enero empezaremos con Ageo y en febrero con Ruth, ¿vale? En los estudios. Bueno, María, la madre de Jesús, el significado del nombre es la elegida de Dios, o excelsa, ¿eh? Nunca mejor, ¿verdad? Ese nombre que le puso su madre. Y su vida nos va a enseñar varias lecciones de fe, ¿verdad? De humildad cuando pensamos en ella, ¿no? Y me gustaría que tengamos en mente, ¿no? Todo lo que conocemos de ella para que brote en nuestros corazones y podamos aprender hoy, ¿no? Algo de lo que el Señor nos habla a través de las vidas de personas tan relevantes como la Madre de Jesús. Así que espero que en este tiempo, que no es muy largo para lo intenso que es la vida de María, ¿no? Y lo que podemos aprender de ella, que nos podamos sumergir en cierta manera en ella para ver realmente pues su entrega, ¿no? Y también reflexionar acerca de cómo está mi fe, cómo está mi humildad, cómo está mi vida en cuanto a compararla con una persona de fe como María. Y vamos a entrar en tres partes que yo he puesto para el estudio. La primera es un camino a través de las lecturas de los evangelios, muy rápida, no nos vamos a detener mucho, ya conocemos básicamente. Y claro, esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Lo puedes hacer sintético, cogiendo los evangelios y entonces haciéndolo cronológicamente, o puedes hacerlo analítico, ir a Mateo a ver qué nos dice. Y bueno, como a mi mujer le gusta más de esta forma sintética, aunque me fue un poco más lioso, pero lo vamos a hacer así, ¿vale? De forma cronológica, a través de los 4 evangelios que nos hablan de ella. Luego vamos a ver qué lecciones aprendemos, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos entre todos de María, que podamos aprender, qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Y luego, si nos diera tiempo, pues un poquito de historia acerca de la mariología, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, unas nociones básicas para ver también cómo la desvirtuación que ha habido en el mundo cristiano de María y lo que dice ella de ella misma, ¿no? No por nosotros, sino qué es lo que dice la Biblia. Muy bien, pues vamos allá, vamos al camino sistemático, ¿no? Bueno, María solo aparece en los evangelios, en los 4 evangelios. Bueno, también en Hechos, también la vemos, y bueno, y Pablo hace una referencia en Gálatas de su vida, en Gálatas 4, cuando dice Jesús nacido de mujer, recuerda ese nacimiento, pero es curioso que en todas las cartas de lo que son las iglesias no tenemos ningún recuerdo incluso, ¿no? a la madre de María, no vemos, por supuesto, nada de veneración, ni adoración, ni nada de eso, sino que no vemos incluso ni un recuerdo, aunque ella está impregnada en toda la historia que recordamos en Navidad. Bueno, en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento, tenemos el protoevangelio en Génesis 3:15, que ya nos habla que de la simiente de una mujer, que esa es María, y ahí ya vemos a María, aunque no lo sepamos, ahí vemos esa sombra del Antiguo Testamento en esa profecía de que la salvación vendría de la simiente de una mujer que es María. En Isaías 7:14 también nos dice que la Virgen concebirá un hijo y se llamará Emanuel. Y también el versículo que vamos a leer hoy también, spoiler, Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y sobre principado sobre su hombro y llamarás. Entonces ahí vemos un niño nos es nacido, una virgen concederá, y vemos esas profecías cumplidas en la vida de María. Hay 2 genealogías. Vamos allá, Mateo 1:16, Marcos, porfa, Lucas 3:23, Ceci. Mateo 1:16 o... No, solamente el 16, no vamos a extendernos porque no tenemos suficiente tiempo de ver. En Mateo ya sabemos que es un evangelio que conocemos muy bien, lo estudiamos no hace mucho,
y está enfocado en la vida de José, básicamente, por el sabor judío que tiene ese evangelio. Entonces, esa paternidad de Jesús nos habla de una genealogía que es la genealogía de José, y nos habla de cómo José pues viene del linaje de David, cumpliendo las profecías también de eso, ¿no? Y hace ese énfasis en la autoridad paterna, porque es un evangelio que va dirigido a los judíos. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fijaros, no nos dice que es el padre de Jesús, sino que nos dice que es el marido de María, ¿vale? Y sabemos por qué es. En Lucas 3:23, que es la otra genealogía que hay, que es una genealogía diferente, porque va del presente hacia el pasado y hasta Adán. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. ¿Vale? Y ahí está la otra genealogía. Luego empezamos en Lucas. Ana, busca Lucas 1, del 26 al 38. Lucas es el donde hay más contenido, el evangelio donde este médico gentil, Lucas, es el que más habla de la Navidad, de todos los eventos que pasaron, ¿no? Ya sabemos que cada uno de los evangelios tiene ciertos énfasis y juntos pues hacen eso. Así que lo primero que vemos es en Lucas 1, 26, y vamos a leer del 27 al 29. Para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. El ángel, acercándose a ella, le dijo: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahí vemos en el versículo 27 lo primero ya, que es virgen, que eso, ya sabemos que tiene que ver con el milagro de la encarnación. Y en el 28, muy favorecida o llena de gracia, que también literal es llena de gracia. Y esto es un punto importante para saber que ella ha sido llena de gracia y no es dispensadora de gracia, ¿vale? Ya sabes por dónde voy con este detalle, para que entendamos que la misma palabra nos está hablando acerca de ella como receptora y bendita entre todas las mujeres. Es que hay algo más grande que recibir. Es necesitada también de gracia. Por supuesto. Claro. Fue necesitada de gracia, sí. Hay algo más grande y bendita entre todas las mujeres. Claro, menudo privilegio. Y responsabilidad. Y qué bien lo hizo ella, la verdad. Fijaros en el versículo 34, luego está el ángel y dice versículo 34, entonces María le dijo al ángel: pero ¿cómo será esto que él va a nacer, ¿no? A través de llamarás su nombre Jesús. El ángel le cuenta todo eso y ella le dice, María, al ángel: pero ¿cómo es esto? No conozco varón. Ella vuelve a rectificar y vuelve a ratificar que es virgen, que ella no ha tenido sexo y es virgen. ¿Cómo va a poder ser esto? Y entonces aquí está el acto creativo en el versículo 35, que le responde el ángel, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es una figura que vemos mucho en el Antiguo Testamento acerca de esa presencia del Señor como una cubierta de sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es un nacimiento. Y María lo tiene bien claro, que no es como los ritos paganos en el que una diosa o un dios baja y se mezcla con una humana para tener... No tiene absolutamente nada de eso. De hecho, mucha gente atea dice que si vienen los ritos... No, para nada el nacimiento de Jesús tiene que ver con una mitología griega, es que es totalmente diferente. Esto es engendrada directamente del Espíritu Santo en ella. Así que vemos que es concebida. Mateo 1:18 también refrenda esta idea. Dice: concebirás, ¿vale?, un hijo del Espíritu Santo, ¿no? Y fijaros la respuesta de María. Versículo 38. ¿Lo puedes leer, Ana?
Entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí ya vemos esa fe ciega en Dios que tiene María, ese conocimiento como ella tiene una fe muy grande y a pesar... Como amaba al Señor. Y a pesar de las consecuencias que eso podía tener, ¿no? El estar desposada y... Muy gordas. Muy gordas. Morir apedreada. Si José le hubiera dicho, mira, está embarazada y alguien se entera, morir. Y ella estaba dispuesta a morir por el Señor porque tenía fe en los planes del Señor y en los propósitos del Señor. Muy bien, luego, después de esto, María visita a Elizabeth. Seguimos una paginita más para allá. Y ahí disfrutamos de lo que se llama el Magnificat, ¿vale? En Lucas 1 del 46 al 56, que eso nos llevaría a un estudio solo eso, pero vamos, varios retazos para ver cómo es María, para conocerla un poquito mejor, ¿no? Lo primero es que es una expresión de alabanza, y así empieza: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Está lleno de alusiones al Antiguo Testamento, citas, ecos a la oración de Ana, a los salmos, a los profetas, al plan de Dios, al antiguo pacto, a la venida del Mesías, al pacto abrámico. Es una alabanza de corazón, empieza derramándose en adoración al Señor y reconociendo su bajeza, su pecado, reconociendo que es pecadora, y reconociendo la necesidad de un Salvador. Lo veis, ¿no? En el versículos 46, 47, ahí, y en el 48, ha mirado la bajeza de su sierva, esclava del Señor. Así que ella reconoce su condición. Después de esto, María da a luz a Jesús. ¿Y dónde nace? Una pregunta Sí. que me surge ahora. Dices que hace alusiones, claro, no me había percatado de eso, que hace alusiones al Antiguo Testamento. Pero las mujeres no tenían mucho acceso en esa época a la educación. O sea, era normal que los varones supieran mucho sobre el Antiguo Testamento, pero no tanto las mujeres. O sea, bueno, en eso me el llama pueblo la judío... atención el detalle. Sí, pero el pueblo judío hay que entender que es diferente en eso, porque las mujeres lo que no tenían era un culto público, o no tenían, pero eran las encargadas de enseñar la Biblia a sus hijos en casa. Entonces, ellas tenían mucho conocimiento, las judías tienen muchísimo. Lo que pasa es que luego pues tenían su orden en la sinagoga y bueno, cuando fue en el templo, etcétera, ¿no? Y en este tiempo que venía María, seguramente su madre es la que le enseñó todo eso para poder decir eso. O sea que eso también es un estigma de que lo que pasa que es cierto que pues no había esa, pues no leían de la misma forma, no eran escribas. Muchas no sabían leer. Muchas no sabían leer, pero le contaban. Pero eso no es así. Hasta los 12 años, niños y niñas iban a la escuela. Bueno, a la sinagoga, a estudiar. Niños y niñas. Era a partir de los 12 años que los niños podían pasar a hacer el bachiller y las niñas a trabajar en casa, sí. Otra sociedad. Eso era de mi época también. Sí, bueno, eso ha ido. Y bueno, siguiente, María da luz. ¿Y dónde da luz? ¿En qué ciudad? En Belén. En Belén, Efrata. Miqueas 5:2 ya nos habla, de ti saldrá el Salvador. Vamos a Lucas 2, versículo 7. 2:7, el nacimiento de Jesús está en el capítulo 2 de Lucas, ¿vale? Y dice ahí: dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió entre pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, no había sitio. Y luego en Lucas 8:20, creo que tengo mala cita aquí. No, eso no es todavía, perdón. En Lucas 2,
del 8 al 20, vemos, perdón, se me quedó el 2, capítulo 2 del 8 al 20, vemos cómo los pastores y los ángeles le visitan, ¿vale? En todo eso, y vienen allí al pesebre, y vamos a ver en el versículo 19, Gloria, si lo tienes ahí, Lucas 2, 19, vamos a ver. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella había pasado el parto, habían venido los ángeles, había toda la historia que conocemos, y ella, ¿cuál es su actitud? Ella guardaba todo en su corazón, atesoraba, también dice en alguna versión, atesoraba y meditaba en su corazón todas estas cosas que estaban pasándole. Luego Jesús es presentado en el templo, Lucas 2, siguiendo en Lucas 2, del 21 al 38, está justo después de los 8 días, pues llevan a Jesús para la circuncisión. Y es presentado en el templo, y ahí aparece Simeón, que no era un profeta, pero es un hombre muy piadoso, nos dice la palabra, y muy justo, y él sí que hace una profecía, ¿no? Y bendijo, tomó a Jesús, y ahí pues le dice varias cosas, sobre todo, vamos al versículo 33, después de que, ¿cuál es la reacción? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ellos estaban atentos, estaban con los ojos abiertos, con los oídos abiertos a todo lo que estaba pasándoles, con una humildad tremenda, ¿no? Y dice en el versículo 34 que él estará puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, o sea, para los que iban a creer, para los que iban a rechazarle, y esa señal que será contradicha, que es la cruz del Calvario, que supondrá en María, fíjate lo que le dice, porque esto se lo está diciendo a María, perdón que no lo dije, esto Simeón se lo dice a María, dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y María pues estaba recogiendo todo esto, ¿no? Después nos dice Mateo 1, 24 y 25, no hace falta que lo busquéis si no queréis, nos dice que José conoció a María, ¿vale? 1, 24. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de presentarlo y después de que pasara el tiempo correspondiente, lo que nos está hablando es que la recibió como su mujer, sexualmente hablando. Es lo que nos está diciendo, ¿vale? Eso es una nota que dejo ahí, ya sabéis por qué es, creo. Luego aparecen los magos en Mateo 2, y ahí hay una matanza, ¿verdad?, de los bebés, y un ángel le dice a José, oye, tenéis que iros a Egipto. Y se van a Egipto, y pasado un tiempo, ellos regresan a Nazaret. Y lo podemos ver en Lucas 2, 41. ¿Vale? 2, 39, 40, ahí vemos que ellos regresan a Nazaret, ¿vale? Y el niño crecía y se fortalecía. Y luego el niño Jesús en el templo. Bueno, ellos van a la Pascua cumpliendo todos los ritos. Jesús tiene 12 años. Él ya sabemos, ¿no?, que él está allí en el templo y se pierde. Más bien que se pierde, él se queda en el templo. Ellos se van, claro, con todos los hermanos, iría toda la familia, los tíos, los primos, porque eso iban en familia siempre. Y entonces, pues a un camino de un día, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y después del camino de un día, eso es gracioso, ¿no? Porque dices, oye, un día, bueno, es una forma de hablar, ¿no? Que ya lleva un tiempo largo y no lo encontraron y dieron vuelta, ¿no? Y cuando le dan vuelta, ¿qué es lo que pasa? Este relato está también en Mateo y en Marcos. Él estaba hablando con los doctores de la ley. Que él estaba hablando los doctores de la ley. Fijaros ahí Perdón, este no es... Me estaba equivocando. Este está en Lucas nada más. ¿Por qué
Fijaros el 48, la respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? La respuesta de su madre, María, después de encontrar a su hijo, que estaba perdido, que no lo encontraban, fijaros cuál es la respuesta que tiene. No sé la que tendríais vosotros después de perder a un hijo. Yo perdí en el Corte Inglés a Joel un rato y me volví súper nervioso, de verdad, ¿eh? Y estaba en el Corte Inglés. Y que eso allí, con tanta gente, tanto se lo podían incluso haber llevado, vete tú a saber. Y sin embargo ella se ve la mansedumbre, ¿no? que tenía, ¿no? Para decir: oye, ¿por qué nos has hecho así? Reflexiona lo que ha pasado. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él, con 12 años, le dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ellos no entendieron lo que le estaba diciendo. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué creéis que no entendían lo que le estaba diciendo? Porque lo cegaba la desesperación de haberlo buscado, calculo yo, no sé, en el momento. Claro, y que José, su padre es José. Claro. Entonces ellos en ese momento, su padre y su madre dicen: los negocios de mi padre, que tengo que estar en la carpintería, si estás aquí, estás aquí. Ellos se ve que se confundieron, ¿no? Y no entendieron, porque Jesús estuvo trabajando con su padre. Es una maravilla lo que le contesta, ¿no? Es una maravilla lo que le contesta. Buah, eso es una profundidad tremenda, en los negocios de mi padre. Pero bueno, eso es Jesús. No quiero, está muy entrelazado Jesús con su madre, ¿no? Pero fijaros María cómo no entendió, pero asumió, porque ya ellos empezaban a saber la relevancia de este Mesías que había venido, ¿no? Porque también habían escuchado en el templo lo que le dijo este hombre, ¿no? Ya le había dicho algo profundo, ¿no? Hombre, es que estaban todos maravillados con este niño que hablaba como nadie. Entonces, claro, por supuesto que ellos después entendieron todo esto mucho mejor. Después pasamos a un tiempo, ¿no? En el 51, fijaros, y descendió con ellos, con sus padres, se volvió a Nazaret, que es donde vivían, y estaba sujeto a ellos. El ejemplo de Jesús. Y su madre, ¿qué dice? Guardaba todas estas cosas en su corazón otra vez. Fijaros, otra vez. Ella, una persona reflexiva, que es capaz tan espiritual, que es capaz de ver lo que le estaba pasando a su hijo, y entendiendo que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y ella seguía atesorando en su corazón. Luego pasamos a las bodas de Caná, en Juan 2, ¿vale? Juan 2. Conocemos muy bien el relato, creo yo, ¿vale? Juan 2, del 1 al 5. Léelo, por favor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, perdón. Y estaban allí 6 tinajas de piedra. Ya está, hasta el 5. Hasta ahí está bien. Fijaros la reacción, incluso un poco áspera, de Jesús hacia su madre. Porque esta expresión: ¿qué tienes conmigo, mujer?, es como no estás entendiendo qué es lo que pasa. ¿Y María qué hace? ¿Cuál es su reacción? Su reacción es de humildad y de ver: este es el Mesías y ha empezado un nuevo camino diferente. Empieza a verlo ya como el Mesías y dice: hacer lo que Él os diga. Y ella se somete a la voluntad de su hijo, entendiendo perfectamente que es ¿Puedo contar Mesías. algo ahí? Sí. ¿Por qué, si no comienza todavía, no es mi tiempo, le dice el Señor? ¿Por qué ella le dice a los que sirven, hacer lo que diga? ¿Porque ella sabía algo? ¿O él ya había visto ya algo en Jesús? Bueno, aquí, vamos a ver, aquí en esta frase es bastante mal interpretada, ¿Ya? ¿vale? Sobre todo si quieres darle un énfasis a María, como que Jesús está haciendo lo que le está pidiendo su madre, pero no es lo que está diciendo aquí en el texto, solamente hay que leerlo, ¿no? Es que no necesitas. Cuando vas a la Biblia rebuscando con una idea, entonces te puedes equivocar. Aquí... No va por ese sentido, no me has entendido. No ve ese sentido.
Me refiero a si ella ya había visto algo en Jesús. Hombre, es lo que estamos viendo, pero... O sea, si ella le dice eso a las personas, como te dice, yo sé lo que él ha hecho antes. Y yo he visto el testimonio de él antes en alguna cosa que ella ha hecho. Bueno, es la primera señal que hace él. Sí me entiendo. Pero bueno, no sabemos muy bien, no nos habla de la juventud de Jesús, no nos habla. Aquí está el principio de su ministerio, todo podemos, pues eso, pensar que él igual había hecho algún milagro en la casa de ellos. No me cuadra mucho con Dios y cómo él luego siguió su ministerio, porque él, o sea, eso todo es meterte en otro pensamiento. Vamos a ver, el versículo 11 de este capítulo dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea, este es el primer milagro que hizo Jesús. Ahora, María en público le había dicho a Jesús: resuelve el problema del vino. Y Jesús le dice: todavía no es mi hora. ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y María, la reacción es: no me hagáis caso a mí, haced lo que él diga. Entonces ella dejó en ese momento de mandar a Jesús que resolviera problemas para decir a la gente que había oído que ella le decía que lo resolviera, decir a la gente, hacer caso de lo que él diga. No, por eso hablaba yo de que empieza a verlo como el Mesías, con ese, yo reculo y aunque ella iba a estar muy cerca de su ministerio, ella a partir de este momento pasa a un plano secundario, como madre de Jesús, pero el Señor ya empieza su ministerio, ¿no? Bien, luego, después de esto vemos también otra escena que está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a Lucas 8. Venga, Lucas 8, 19. Lucas 8, 19. 19 al 21. Ahí está en Mateo y en Marcos. He escogido esta porque creo que es bastante... me gusta como lo explica, ¿no? Pero está en esos otros tres. Quien lo tenga por ahí... Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vale, aquí vemos a Jesús como María y sus hijos, lo dice bien claro, con sus medio hermanos, los medio hermanos de Jesús, buscan a Jesús multitudes, y están, la gente dice: está tu madre, dale una preferencia, tu madre, tus hermanos, dale una preferencia. Y él aquí hace una declaración decisiva de lo que es el verdadero discipulado cristiano y el enfoque, a pesar de que todos tenemos familia a la que amamos y que muchas veces hacemos diferencia. Claro, sí. Él hizo lo opuesto que lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Sí, y que nos Mis cuesta. hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Maravilloso. Claro. Y claro, ahí lo que está hablando es que la relación espiritual trasciende a la biológica. Entonces Jesús nos está diciendo: sí, la carne está muy bien, pero claro, a nosotros que estamos hechos de entrañas, de nuestra familia. Sin embargo, él, fíjate, empieza a dar un enfoque más espiritual a esta vida pasajera, en la que, hombre, nosotros amamos a nuestras familias y él amaba a su madre también, ¿no? Y su madre a él. Pero, sin embargo, él está diciendo: hay algo más importante. Y esto nos toca el corazón, nos choca mucho con este Jesús amoroso, pero es la realidad. Son los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Somos nosotros, que somos los que creemos en Él y los que oímos la palabra de Dios. Por eso estamos hoy aquí estudiándola, por eso nos gusta estudiarla, porque tenemos que oír la palabra del Señor, pero hacerla, vivir diferente. No solo ante nuestra familia biológica
no creyente, que a veces no te entienden, y es lógico que un no creyente no te entienda, aunque sea tu hermano o sea quien sea, te puede entender 1000 cosas más. Pero esta relación, este estatus diferente espiritual que marca aquí Jesús es muy fuerte, la verdad. Y da un enfoque de la familia totalmente diferente. ¿Está hablando, perdona, de la familia como todos los seres humanos? No, de su familia biológica. O sea, Jesús está rodeado de personas, llegan su madre y su familia y sus hijos, los medio hermanos de Jesús, y dice, oye, ahí tienes tu madre, para que le hicieran pasar y le buscara un hueco. Y dice, no, son estos que están aquí escuchándome, los que creen en mí, esos son mi madre y mis hermanos. Está dándole un estatus muy superior a la espiritualidad, a la familia de la fe, antes que la biológica. Y a nosotros nos cuesta eso, pero es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Pero una lección de Jesús, y que María seguramente aprendió ahí algo, algo grande. Luego... los hermanos de Jesús no creían en él hasta ese entonces. No, vamos ahora, mira. Marcos, busca Marcos 6, por favor. Es decir, vamos a ver, Jesús vuelve a Nazaret, ¿no? Que era su ciudad, ¿no? Y fijaros, Lucas, vamos a Marcos, así. Marcos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Él vuelve a Nazaret, a su tierra, no hay profeta en su tierra, esto ya nos suena. ¿Y qué es lo que pasa? Que vienen allí María, y aquí se nos habla de los medio hermanos de Jesús y medio hermanas. Bastantes. Aclara lo de medio hermano. Bueno, medio hermanos porque son hijos de José y de María, y Jesús solamente es hijo de Dios, y su naturalidad humana, hijo de María. ¿Vale? A eso me refiero, medio hermanos. ¿Está bien explicado? ¿Así? Bien. Sí, gracias. Sí, porque a veces damos por sentado algún concepto si no me preguntáis. Pero después María y José tuvieron muchos hijos. Sí, esto es todo. Hermanas. Claro, tenemos hermano de quién, Jacobo. Jacobo, que es Santiago, el de la epístola, que luego creería en él. En Juan 7 se nos habla, y no creían, ¿os acordáis, no? Los hermanos no creían en él como su Salvador. Y podemos entenderlo porque a veces... Sí. ¿Vale? Entonces, tenemos a Jacobo, que luego sería el que escribe la carta de Santiago. Tenemos a Judas, que es el que escribe la carta de Judas. Y esos son hermanos naturales o carnales de Jesús, o medio hermanos, ¿vale? Que luego iban a creer en él. Y hermanas, y todas sus hermanas. Así que fijaros cómo él tenía y seguía guardando ahí una relación con eso. Llama la atención que dice, ¿no es este el hijo, el carpintero? O sea, que Jesús era carpintero. El carpintero, hijo de María. Puede ser que José hubiera muerto, por eso no aparece, porque si no dirían el hijo de José y María, o el hijo de José solo, pero José ahí no aparece. Entonces ahí hay varias varias opiniones, porque no tenemos mucho. Se lo relacionaba con el padre, ¿no? Sí, exacto, y se piensa que lo más lógico es que hubiera muerto, y porque María era de Nazaret también, dicen otros, y era más conocida, y entonces como venía de una familia más conocida allí en Nazaret, por eso decían la hija de María, ¿vale? De todas maneras, pues bueno, ahí vemos a sus hermanos. Luego, a partir de este momento, no volvemos a ver a María hasta su encuentro en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 19. Juan capítulo 19.
versículo 25. 25 al 27. Lo tenga, que lo pueda leer. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Vale, hasta ahí. Y luego ya sabemos que consumado es. Vemos a María pegada a la cruz. Para escuchar a su hijo desde la cruz tenía que estar cerca. Eso, y ahí vemos cómo Jesús se compadece de su madre y cede a Juan, el discípulo amado, que es el evangelista que está aquí hablando, cede el cuidado de su madre a Juan, posiblemente porque sus hermanos todavía quizá no fueran creyentes y quería que su fe continuara y que le cuidara de una forma también espiritual, porque no es lo mismo tener un familiar que es creyente que no. La relación cambia totalmente, ¿no? Eso es doble alegría. Así que le cede a Juan, ¿no? Y Juan, de hecho, recoge a María, y bueno, la tradición dice que vivió en Éfeso, etc. Y luego ahí desaparece María, y luego Mateo 28, vamos a leerlo, Mateo 28, y esto es de cosecha propia mía, Mateo 28:10. Cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, se aparece a todas las mujeres, etcétera, etcétera, Jesús le da un mandato a esas mujeres, que está aquí en el 28:10. Dice, entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, que aquí está hablando no de sus hermanos biológicos, sino de todos los discípulos y toda la gente que le seguía, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y esto es mío, pero yo creo que María estaba en ese grupo de discípulos, pudiera ser o no, esto es ya digo que es algo que saco yo personalmente, de que María fue y vio a Jesús resucitado allí, junto con todos los discípulos. Estaba al cuidado de Juan fueron todos los discípulos, así que yo pienso que María estaba allí y vio a Cristo resucitado también. Y luego ya pasamos a Hechos 1:14, donde vemos la última aparición de María, y fijaros si es estrecho su relación con los discípulos. Por eso también enlazo yo de que pudiera estar con los discípulos en ese viendo a Jesús resucitado, que ella está con la iglesia, ella está entre los creyentes, ella creyó en Cristo y estaba allí ayudando y sirviendo en la iglesia. Y vemos a María, ¿no? Como ella dice, Hechos 1:14, quien lo tenga, porfa. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos los discípulos y ahí ya vemos a los hermanos. Y cuando nos dice que está en la iglesia y están con sus hermanos, ahí entendemos que ya sus hermanos ya habían creído en él. Sus hermanos biológicos. Y vemos que hace una referencia a la madre de Jesús, ¿no? Y como su madre estaba allí en la iglesia, en los 120 en el aposento alto, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Así que ahí vemos a María. Ahora, ¿qué aprendemos de María? Y ahora entre todos, ayudarme. La fe de María es maravillosa, ¿no? Es quizá... La humildad. Sí. La fe, ¿os acordáis del estudio que tuvimos de Zacarías? ¿Qué pasó cuando le dijeron que vas a tener un hijo, etcétera? ¿Os acordáis? Él dudó. María, ¿cuál es la reacción? Ella confió en Dios plenamente. Plenamente. ¿Qué otra decíais? La entrega, su obediencia, ¿no? Su obediencia. Hágase todo conforme a tu palabra.
Y luego cuando dices que forma parte de la iglesia y sigue sirviendo y todo eso. Claro, primero obedezco y me someto al Señor. ¿Dónde está nuestra vida de obediencia? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia? Al lado de María. ¿Somos capaces de ver el propósito que tiene Dios en nuestra vida y de someternos a su palabra, a la iglesia, a servirle, a tener una relación tan estrecha de obediencia, que al final es la adoración, en nuestra vida? ¿Qué más cosas? Yo al capítulo de la obediencia le agregaría algo fundamental, que es nosotros cuando hablamos de la obediencia de María, siempre nos enfocamos en la idea de que, bueno, el Señor le dijo que iba a engendrar un hijo del Espíritu Santo y nos enfocamos en eso. Ahora, María, conocedora de la palabra, conocedora de la tradición y de toda la parte mesiánica, también supo, y digo, la obediencia fue no solamente esto, sino ser madre del que iba a morir. O sea, que creo que es aceptar la voluntad y ser obediente, no solamente, bueno, esto que es una situación muy difícil porque no estoy desposada con José, que era una situación difícil, la podían apedrear. Ahora, también aceptó y obedientemente sabía lo otro, que creo que era mucho más doloroso, porque en todo caso morir ella es morir ella, pero entregar y ver cómo su hijo moría, digo, ¿no? La obediencia, verla también en eso, ¿no? De que trascendía mucho más allá de algo que me afecta a mí. Solamente que, bueno, no puede pasar, sino era un dolor. Sí, en muy toda fuerte. su vida. Esa obediencia iba a ser muy fuerte. Muy difícil, muy difícil. Lo vimos, los encuentros que tiene con su hijo cuando se pierde, cuando le dice, mis madre y mis hermanos son estos. Ella tuvo que obedecer a pesar de a veces la dureza que la palabra tiene, porque es una espada que entra. Y esa obediencia durante toda su vida, no solo en la Navidad o en lo que vemos de engendrar, que la verdad que es maravilloso la encarnación, ahí vemos la grandeza, pero ella acompañó, guió, educó a este niño, lo guardó, lo vio morir en la cruz del Calvario por sus pecados, y a pesar de eso continuó en la iglesia, continuó creyendo, y es tremendo esa vida de obediencia. Gracias, Marcos. Yo quería destacar también un hecho importante. Hay que imaginarse, María sabía todo. Nosotros lo creemos, lo leemos y lo creemos, pero ella lo vivió. Ella sabía cómo había nacido aquel niño. Ella sabía quién era aquel niño. Y cuando llega a la cruz, a su hijo le abandonan todos sus amigos. Los discípulos le abandonan. Se queda Juan y ella, y no dice que ninguno más, dice que desde lejos miraban. Ahora imaginaos a una madre viendo morir a su hijo y que sus amigos le han dejado ahí solo. Pero luego, en Hechos, encontramos que María se somete a la autoridad de esos amigos. No forma parte de los discípulos, de los apóstoles, no es de los guías, ni siquiera está por encima de su hijo Santiago, que era el anciano principal, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, ni de su otro hijo Judas, que escribió una epístola. Ella estaba por debajo, siendo quien era y sabiendo lo que ella había experimentado. Así que vosotras, las mujeres, como que sois madres, imaginaos en la circunstancia de ver en el mayor momento más triste que se encuentra tu hijo, que sus amigos lo abandonan, y luego tú dices, estos son mis jefes. Eso es humildad. Sí. No sé si ella, con tanta obediencia así que tenía su vina, tuvo que renunciar, internamente tendría que renunciar a cosas. Hombre, renunció a todo. La humildad, esa renuncia de humildad, es esperar en Dios de María, es otra de las lecciones de la humildad de María. Hablamos de la fe, de la obediencia, de la humildad. Eso es un ejemplo muy grande. Cómo esa humildad revierte en adoración al Señor, de seguir sus planes humildemente. Y su conocimiento de las Escrituras también, que algo comentamos. Esa es otra característica
ella asumió todo este papel y vivió todo este papel, obedeció durante toda su vida, pero porque su fe era sólida, porque ella había leído y había confiado en la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír, y la palabra es la que nos va, a través del Espíritu Santo que hoy tenemos y que ella luego tuvo y recibió, es la que el Espíritu Santo nos va haciendo más obedientes, nos va haciendo más humildes, nos va moldeando. Y luego hay una última que la hablamos, que Gloria lo dijo, que es todo lo guardado en su corazón. Es una espiritualidad personal de un nivel muy grande. Por eso yo entiendo que a María, durante la tradición y seguramente su ejemplo, y el haberla tenido cerca, seguro que hubiera sido de mucho impacto para todas las personas. La Biblia no nos lo dice, pero estudiando cuál es su carácter, estando al lado de una mujer así, que ha vivido de esta forma, que ha dicho esto, si yo lo hubiera conocido, seguro que me hubiera impactado y no me hubiera olvidado de la Madre de Jesús. Seguro. Entonces podemos entender que en cierta manera se le haya elevado, quizá con buenas intenciones, ya no lo sé, eso cada uno lo tendrá que asumir, ¿no? Pero podemos llegar a entender, ¿no? Capaz que se fue también desvirtuando, ¿no? Al principio era una forma y después se hizo Sí. un Dios, ¿no? Sí, hay que estar, aquí hay que tener algo muy claro, y es que las personas católicas o quizá ortodoxas o incluso en la Reforma al principio María también estaba venerada, y bueno, pues leer discursos de Lutero mismo hablando de la Madre de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? La Mariología es esa rama teológica que estudia especialmente los católicos romanos. ¿Querías decir algo? Sí, termino ya. Solamente para saberlo, por conocimiento intelectual, nada más, ¿vale? Hay 4 dogmas fundamentales que se han formado, que vemos y lo hemos visto en la Biblia, como la Biblia los contradice. Entonces nosotros no vamos en contra de las personas que veneran a María o que son católicos, no. Nosotros lo que queremos es que la doctrina en la que nosotros creamos esté acorde con Dios, que es su palabra, con la palabra de Dios. Ese es nuestro interés. Nuestro interés no es soy mejor que tú porque es católico o porque... No. Pero hay 4 dogmas fundamentales en cuanto a María, para que lo sepamos. La Inmaculada Concepción, sin pecado concebida, quiere decir que ella no tuvo pecado. Ella misma pues ya nos dice, ¿no?, que nos acude ahí en el Magnificat, nos dice cómo ella necesita un Salvador. Nos hablan de la virginidad perpetua también, que incluso en el útero y tal, que siempre fue virgen. Ya hemos visto que conoció a José, hemos visto que la Biblia contradice eso. La Asunción de María, bueno, esto es bastante tardío, acerca del 1000, que ella no murió y fue ascendida, no ascensión, sino asunción, que Dios la llevó como Elías al cielo. Bueno, eso está en unos apócrifos del siglo IV, siglo V, empieza por ahí. Bueno, es algo que aparte muy tarde, en el 1900 y pico, que se hizo, 1950 creo recordar, ¿verdad? ¿Sí? Que pues, hace nada, que lo hicieron como un dogma. Bueno, y la cuarta, María, Madre de Dios, ¿vale? Y eso pues... María es la madre de Jesús, Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Eso es un poco lo que ellos piensan, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es un dogma que va en contra de toda la Biblia, ¿no? Porque Jesús integra 2 naturalezas, entonces pues bueno, no vamos a entrar ahora en la Trinidad ni todo esto, pero sabemos que María no es la madre de Dios, Dios era antes que María es una simple persona, ¿no? Y eso nos lleva también a tener en cuenta lo que significa venerar y adorar, y tener en cuenta nuestra vida de adoración y de idolatría. Porque los católicos dicen, yo a María yo la venero, no la adoro, ¿no? Y incluso cuando yo buscaba en el diccionario
las definiciones es que ni las anoté, porque es que son casi iguales. Es muy difícil que tú vayas a venerar, a honrar y no estés adorando, ¿no? Entonces, pues lo vemos. Entonces ellos, para eso se inventan el dulia, hiperdulia, dulias a los santos, hiperdulia a María, ¿no? Y la latría, que es solamente a Dios. Pero al final, cuando tú pones una imagen y tú te arrodillas o tú buscas como mediación o oras a otra persona, en vez de orar a Dios a través de Cristo, que es lo que nos enseña la palabra, pues entonces estamos yendo contra la Biblia, que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y aparte la Biblia nos alerta de cuál fácil caemos en idolatría. Spurgeon decía: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, porque es muy fácil. Y me gusta mucho la frase que dice mucho Santiago Saguar, que dice: no pondrás dioses delante de mí. Cualquier cosa que tú pongas delante de Dios se convierte en una idolatría. Bienaventurados, y termino, los que no vieron y creyeron, dice el Señor Jesús. No hace falta ver imágenes ni nada, necesitamos espiritualidad. Dios es omnipresente, ese es uno de sus atributos. Entonces, nadie puede pedir a nadie, ni María, ni santos, ni nada, porque no los escucha, porque no son omnipresentes. ¿Cómo le van a pedir uno en Cartagena y otro en la Chimbamba? Sí, bueno, esos son... ya os digo, eso es una historia muy larga, que no, simplemente es para que nosotros meditemos, y nosotros lo que tenemos que fijarnos no es en el vecino, sino en nuestra vida. Nuestra vida, porque puede ser que la iglesia se convierta en un ídolo, que la propia Biblia, fijaros lo que os digo, se convierta en un ídolo. Cuidado, que nuestro servicio al Señor se convierta en un ídolo. Fijaros qué difícil, qué sutil es. Por eso la Reforma quitaron todas las imágenes. Es que cuanto más fácil nos lo pongamos, nos estamos ayudando. ¿Vale? Yo no tengo nada en contra de una foto de una silueta que pueda ser Jesús, ¿vale? O Navidad o tal, o un Belén, cualquier cosa, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, la historia tiene sus referencias y sus porqués, y hay gente que es muy piadosa, que no lo hacía por mal, que no lo hacía con esa intención, que lo hacían con otra intención, pero todo se fue desvirtuando. Por eso la Reforma dejó el púlpito, la palabra del Señor, y tenemos al Señor con nosotros. A ver, una cosa que sí que terminar. El otro día a mí me preguntaron: ¿tú vas con los evangelistas? Vale, pero ellos no creen en la Virgen, ¿no? Sí. Yo no supe qué decir porque no quería decir algo incierto, entonces dije: tienen otro concepto. Pero me miraron un poco con censura, como diciendo: pero ellos no creen en la Virgen. Pues sí.